Avengers, Star Wars, Piratas del Caribe, Avatar, El Hobbit. Las superproducciones son los rascacielos del cine. Y como estos, surgieron de la combinación de una idea y del disponer de los medios necesarios para llevarla a cabo. Si la de los rascacielos fue la de sacar el máximo partido al espacio urbano a partir de nuevos materiales como el acero y de inventos como el ascensor, en el caso de las superproducciones la idea no sería otra que la de hacer del recién nacido cinematógrafo algo más que una atracción de feria. Es decir, convertirlo en lo que es actualmente, un fenómeno de masas. Sometemos a comparación a dos de estos primeros blockbusters. Dos pioneras del gigantismo en pantalla sin las cuales tal vez muchos iconos de la cultura popular de nuestros días no habrían pasado de las páginas de libros o cómics, o sencillamente, no existirían. Caviria. Intolerancia. Cuando el cine se hizo colosal. Lo que damos en llamar cine nació en 1895 en Lyon, Francia, de la mano de los hermanos Lumière. Pero huelga decir que esas proyecciones tempranas poco tienen que ver con el concepto que actualmente tenemos del séptimo arte. De hecho, ni los más visionarios de aquel entonces pudieron imaginar que aquel artefacto que mostraba imágenes en movimiento llegara algún día a ser eso, arte. No en vano Julio Verne había hablado de viajes a la Luna y al centro de la Tierra, pero sobre algo parecido al cine, no escribió nada. Tuvieron que pasar varios años para comprender que aquel ingenio podía servir para contar historias, y alguno más para hacer entender ese nuevo lenguaje al público, y en definitiva, atraerlo a unas salas por lo demás aún por construir. Todo ese esfuerzo sirvió para que al concluir la primera década del siglo XX el juguete de los Lumière se hubiera convertido ya en una verdadera industria, una industria aún incipiente pero firmemente asentada. Y ya no solo en Francia, su cuna a fin de cuentas, sino también en otros países como el Reino Unido, Alemania, Italia o Estados Unidos. En el caso del país transalpino la fascinación por esa nueva técnica fue inmediata. Hablamos de un territorio que, pese a su historia milenaria, apenas llevaba unas décadas de recorrido como nación unificada. Nada de extraño que en el clima de ardor patriótico consiguiente las primeras proyecciones tuvieran como fin mostrar las grandezas artísticas y arquitectónicas propias, a menudo a colación de la visita de algún mandatario, los reyes o el papa. Un país, además, con una elevada tasa de analfabetismo, mayormente en su mitad meridional, lo que también explica que ese nuevo medio de información e instrucción basado esencialmente en las imágenes y no en las palabras, triunfase desde el primer momento entre las clases populares. De este modo los llamados cines itinerantes recorrieron la bota de norte a sur, con frecuencia a rebufo de otros espectáculos de gran arraigo como el circo o la comedia del arte. Su éxito llevó al nacimiento de las primeras productoras y de las primeras salas estables. Turín fue el centro neurálgico de una industria que crecía en paralelo a otra tan genuinamente italiana, y particularmente turinesa como es la del automóvil. No obstante fue una productora romana, Cines, la que dio con el que en los siguientes lustros se convertiría en el gran filón de la cinematografía italiana. Así, una producción suya, La toma de Roma, cortometraje de 10 minutos de duración realizado por Filoteo Alberini en 1905 sobre la ocupación de la ciudad eterna por las huestes de Garibaldi, fue la pionera en llevar la prestigiosa etiqueta de film histórico. Las producciones ambientadas en la antigüedad o en textos clásicos se sucederían en los años siguientes, cada vez de mayor duración y con más medios. Destacado papel tuvo en este auge del historicismo filmado Arturo Ambrosio. Productor y director de Ambrosio fueron Marco Licinio, Nerone, Galileo Galilei y, sobre todo, Los últimos días de Pompeya, de 1908, a la sazón la primera película italiana exportada al extranjero. Claro que aún mayor sería el hito que marcaría Inferno, de 1911. Basada en la obra de Dante y dirigida, entre otros, por Francesco Bertolini, fue la primera película en ser registrada como obra protegida y contó con un gran despliegue de medios e innovaciones. Y un detalle más, también fue la primera en mostrar desnudos parciales.
En 2002 sería editada en DVD con música de Tangerine Dream. De ese mismo año también sería La Queída de Troya, que llegó a contar con 800 extras. Fue tal su éxito en Estados Unidos que la productora, Italia Films, abrió una filial en Nueva York. Una película que, asimismo, puso en el mapa a su director, un piamontés de 29 años, violinista primero y más tarde contable, llamado Giovanni Pastrone. Volveremos con él. Cuando hablamos del cine en Estados Unidos no hablamos de un producto importado. Si bien es verdad que los Lumière, con el invento de la proyección, lograron lo que a la postre lo convertiría en un espectáculo de masas, no es menos cierto que las primeras tentativas para crear lo que hoy llamamos película surgieron en Norteamérica al calor de la Segunda Revolución Industrial. Así, desde el fanstoscope de Charles Francis Jenkins hasta el kinestoscopio de Edison pasando por las fotografías en movimiento de Adbear Maybrigg, el país fue pionero en esta nueva tecnología. Nada de extraño, en consecuencia, que con semejantes antecedentes el cine estadounidense acabara liderando el mundo. Como en Italia, también aquí la historia juega un papel fundamental. Y es que en un espacio relativamente corto de tiempo, el que va desde el final de la Guerra Civil hasta el cambio de siglo, Estados Unidos había pasado de ser un conjunto de excolonias más yustapuestas que unidas a convertirse, espoleado por las victorias contra España en el Caribe y el Pacífico, en una potencia global. Por otro lado, la conquista del oeste, entendida como epopeya para el hegemonismo anglosajón y protestante, y como tragedia para los autóctonos pieles rojas, pero estos no contaban, había creado un filón épico. Un filón en el que el nuevo arte metería la cuchara de inmediato y quedaría como resultado más célebre la que tradicionalmente se considera la primera película concebida como tal. Naturalmente nos referimos a El Gran Robo del Tren, de 1903. 2 años después, en 1905, se inauguraba en Pittsburgh la primera sala de cine con el legendario nombre de Nickelodeon. Nickel, pues así se conocía comúnmente a las monedas de 5 centavos, que era lo que costaba la entrada, y Odeón, término griego para referirse a un teatro techado. El hecho es que aquel templo del entretenimiento levantado en la industriosa ciudad pensilvana estableció el canon para el resto de cines del planeta. De este modo para 1908 había ya miles de Nickelodeones, no siempre con este nombre, repartidos por toda la Unión. Y en paralelo a ese auge de la exhibición, claro está, la producción. Edison Manufacturing había abierto el camino, y aunque más centrada en dar salida a los inventos del genio de Menlo Park tales como bombillas o fonógrafos, que a la producción de películas en sí, conviene recordar que la citada The Great Train Robbery llevaba el sello de la compañía. A la Edison seguirían, entre otras, Vitagraph Studios, Lubin Manufacturing, Tannhauser Film Corporation y la mismísima Universal Films, todas ellas ubicadas en el área de Nueva York. Aunque western y comedia fueron los géneros principales, también las producciones de corte histórico o novelesco tuvieron su sitio. Así por ejemplo Vitagraph se atrevió con una versión de Los Miserables en 1909 y al año siguiente con La vida de Moisés, dividida en 5 partes con una duración total de 90 minutos. Algunos cines tuvieron la osadía de exhibir esas 5 partes de corrido, dando así pie a un nuevo término, el de largometraje. El tío Sam volvía a sentar cátedra. Poco a poco el espectador estadounidense empezó a familiarizarse con los rostros que aparecían en pantalla. En este sentido, fue la también neoyorquina Biograph la que se llevó la palma como cantera de talentos. Nombres como Mary Pickford, las hermanas Gissi, Lillian y Dorothy, Lionel Barrymore, la conocida como primera estrella del cine, la canadiense Florence Lawrence, o el tenido como primer héroe de la pantalla, Harry Carey, salieron de sus estudios. Todos ellos tuvieron en común un nombre, el de David Wark Griffith, a la sazón el padrino cinematográfico de estos y muchos otros. Y es que, con una media de una película por semana, el director tenía sitio de sobra para nuevas incorporaciones.
Griffith había nacido en 1875 en Kentucky, con las llagas de la contienda aún sangrantes y con un racismo medioambiental que explica mucho de sus creaciones futuras. De familia humilde y pronto huérfano de padre, el joven David W. hizo de todo: tendero, librero, repartidor, para salir adelante mientras soñaba con convertirse en novelista. Fascinado por el cine, cambió el registro literario, y con un guión en la mano, se plantó en la sede de la Edison. El guión fue rechazado, pero encontró trabajo como extra, tarea que siguió ejerciendo hasta que la Biograph le encomendó la realización de un corto, Las aventuras de Dolly, de 1908. Sería el primero de un total de 48 que realizaría para la compañía.